Hola a todos. Hoy en el tercer tema de neurología que veremos en el canal de Medicina Distinta, veremos la enfermedad de Parkinson o correctamente dicho, parkinsonismo. Bueno, el parkinsonismo es una enfermedad neurodegenerativa en la que hay una degeneración progresiva de las neuronas productoras de dopamina, ubicadas en la sustancia negra, más concretamente en la paz compacta, lo que genera un déficit de dopamina, lo que altera los movimientos corporales voluntarios e involuntarios. Se clasifica en tres: parkinsonismo primario, parkinsonismo secundario y parkinsonismo plus. En el parkinsonismo secundario o enfermedad de Parkinson propiamente dicho, básicamente no se sabe la causa. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer y el 1% de todas las personas mayores igual o mayores de 50 años lo van a padecer, y el 3% de las personas que tienen entre 75 y 84 años lo van a padecer también. En el parkinsonismo secundario sí se sabe la causa, pero un 5% es genética, un 90% es primario y ese 5% restante se divide entre el plus y las demás causas de la parkinsonismo secundario. Bueno, en el parkinsonismo plus es un tipo de parkinsonismo que se relaciona con otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, enfermedad de Pick, enfermedad de Huntington, etc. Y también se le conoce como parkinsonismo atípico. Vamos a hablar ahora de la etiología de Parkinson. Como sabemos, un 5% es genética, pero se alteran los genes Parkin PINK1 JD-1, lo que nos da un parkinsonismo hereditario autosómico recesivo. Y si se alteran los genes alfa-sinucleína LRRK2, nos va a dar un parkinsonismo hereditario autosómico dominante. Bueno, luego vienen otras causas como el haber estado expuesto a metales neurotóxicos, como es el caso del arsenio, el plomo, el aluminio o el cadmio. También intervienen los factores ambientales, como es ser un fumador pasivo o directamente ser un fumador. Ya. Hablando de la fisiopatología, como no se tiene bien claro las causas del Parkinson, tampoco se va a tener bien claro la fisiopatología. Algo sí se sabe, que es lo que voy a pasar a explicar. Voy a hablar de la fisiopatología de Parkinson, pero ¿por qué se produce el temblor? El temblor es un signo típico de Parkinson que es causado por un desequilibrio entre el tono muscular del Parkinson causado por el déficit de dopamina, porque la dopamina cumple dos funciones: función motora y función inhibitoria. Entre los músculos que van regulando su tensión, algunas neuronas del cerebro controlan los músculos que envían los receptores de alfa-sinucleína, haciendo que se contraigan, pero la dopamina inhibe esa función, haciendo que haya un equilibrio, pero al no haber dopamina se van a contraer mucho y va a causar rigidez, lo que a la vez va a causar temblor. Bueno, ahora voy a hablar de la presentación clínica, que es clave para el Parkinson. Los síntomas y signos se dividen en signos motores y no motores. En los síntomas y signos motores tenemos primero que nada al temblor en reposo. Es un temblor rítmico e intermitente caracterizado por el signo de contar monedas. Empieza unilateralmente en los dedos, luego se extiende al resto de la extremidad superior, yendo después a la otra extremidad superior, empezando por los dedos, y luego extendiéndose al cuello y la mandíbula. Y cesa durante el movimiento, y eso también es clave para ayudarnos a diferenciar de enfermedades cerebelosas. Con el movimiento va disminuyendo poquito a poquito hasta cesar por completo. Ahora vamos a hablar de la bradicinesia. La bradicinesia es un enlentecimiento de los movimientos que a la vez es muy incapacitante. No importa qué tipo de movimiento hagas, el movimiento va a ser lento, lo cual te va a impedir hacer varias actividades cotidianas al paciente. Ahora vamos a hablar también de la rigidez muscular. Es una rigidez caracterizada por el signo de movimiento en rueda dentada.
Hablando también de la inestabilidad postural, el paciente va perdiendo poquito a poquito su postura que tenía antes del Parkinson. Hasta no puede balancear los brazos, también tiene fases inexpresivas, o sea, tiene poca expresión facial o hipomimia, y con un signo característico que es el que apenas parpadea. Y también, debido a esta postura, cuando recibe un mínimo empujón, tampoco tan mínimo, un empujoncito, el paciente es incapaz de continuar o inhibir la marcha. Y también existe el signo característico de esto, que es la congelación. O sea que el paciente va caminando normal, y en medio de la caminata, de la marcha, se congela, se queda quieto. Y luego esto puede durar unos segundos, pero luego regresa a su movimiento normal. Bueno, ahora vamos a hablar de la clínica, de los factores de riesgo. En los factores de riesgo tenemos principalmente a los factores genéticos, que es un factor no modificable, al igual que sobre eso. Si algún pariente tuyo ha tenido Parkinson, hay probabilidades de que tú también lo tengas, el paciente lo tenga. Y vienen luego los demás factores, que son como haber estado expuesto a metales neurotóxicos, como los que mencioné en la etiología, y otros como haber sido un fumador pasivo, etc. Hablando de la prevención del Parkinson, la prevención se divide principalmente en 4. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1, el paciente va a intentar no exponerse a factores de riesgo modificables que lo predispongan a tener un Parkinson. En la fase 2, el paciente se va a dar cuenta de que ha estado expuesto a los factores modificables que hemos mencionado anteriormente, y va a querer cortar esa continua exposición. Fase 3 y fase 4. El paciente, con el correcto tratamiento médico, con ayuda del médico, va a querer evitar que las secuelas se agraven con la enfermedad ya instaurada. Ya. Ahora vamos a hablar del diagnóstico del Parkinson. En el mundo no hay ninguna prueba complementaria, ya sea neuroimagen, prueba de orina, examen de sangre, que nos diga con claridad si el paciente tiene Parkinson o no. Entonces el diagnóstico es clínico, se basa en los signos y síntomas que mencionamos en la clínica. Entonces, el paciente va a tener, si la enfermedad del paciente de Parkinson está muy avanzada, va a tener un signo característico que es el que desequilibrio, va a tener falta de equilibrio, disminución del equilibrio. Ya, ahora vamos a hablar del tratamiento del Parkinson. El tratamiento se basa en compensar el déficit de dopamina que ocurrió por el Parkinson. Y entonces, se basa en administrar dopamina al paciente, pero no dopamina directamente, porque no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces se administra carbidopa, un precursor de la dopamina, pero igual no puede pasar la barrera hematoencefálica. Es más, lo haría peor al cuerpo, porque por una enzima llamada dopa de carboxilasa lo va a destruir y lo va a convertir en dopamina. Luego de dopamina se va a convertir en catecolaminas, lo que va a generar arritmias. Entonces se da un inhibidor de esta enzima llamada carbidopa. Ahora vamos a hablar de las dosis, porque es importante la dosis para no causar más daño en el cuerpo. Entonces, la dosis de carbidopa es 100 miligramos de carbidopa con 25 miligramos de levodopa. La levodopa tiene una acción de más o menos de 30 a 1 hora. Y no puede pasar la barrera hematoencefálica, por lo cual no va a poder inhibir la dopa de carboxilasa más allá de la barrera hematoencefálica, lo cual va a permitir que la carbidopa se convierta en dopamina y haga su función. Bueno, y con esto si el tratamiento sigue correctamente, diariamente y con supervisión médica, el paciente va a tener entre unos 15 y 20 años de buena calidad de vida. Luego, bueno, y con esto concluyo mi exposición del Parkinson. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en la próxima. Chao.